Bruno nos va a estar hablando del diseño de sonido en los diferentes lenguajes audiovisuales. Bruno va a estar haciendo aparte como un puente entre los proyectos más vinculados con videojuegos y los siguientes proyectos de hoy y presentaciones que son netamente de animación, ¿sí? Bueno, Bruno ha compuesto música original para largometrajes como Nina, como Cádiz, Una noche sin luna e Imaginary. Para los cortometrajes, perdón, El hombre muerto, Irma, Ucho Ucho y Esquís, corregime si lo pronuncié mal, para las series animadas Billy de Krill, El gran Pipí Cucú y Dos pajaritos, para los videojuegos Kingdom Rush Origins, Iron Marines y Web Source, y así como para las obras de teatro El lugar de las luciérnagas, El ilustrador, y 2000 Leagues Under the Sea, ¿Leagues? 2000 Leagues Sí, Under the creo que Sea. sí, no sé, es porque fue para una compañía de teatro inglés y no, el nombre estaba así, control C, control V. Perfecto, por las dudas preguntaba. Además, bueno, tiene una enorme y extensa actividad independiente, se desempeña como diseñador sonoro del estudio de videojuegos Ironhide y es docente de sonido en la licenciatura, la cual es la que está llevando adelante este encuentro. Con Bruno nos conocemos hace muchos años, compañeros de trabajo en su momento, y ahora el placer de tenerlo también como compañero docente. Bueno, Bruno, podríamos seguir hablando de tu trabajo, pero mucho mejor que lo hable yo, que nos cuentes vos, ¿no? Así que, Bueno, en tus manos, cómo no. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Eh, me llamó la atención que las primeras como actividades que nombraste recién estaban más ligadas a la animación y yo en realidad empecé por el otro lado, empecé un poco como planteaba recién Alejandro en la charla de recién, chapoteando de manera autodidacta. Yo producía música de la manera más tradicional que se pueda imaginar. Eh, y en aquel momento empezó como un boom, que se deben de acordar todos los que sean más o menos veteranos acá, empezó como un boom de los juegos Flash y de los juegos móviles, por allá por el 2005. Eh, Me acuerdo que en aquella época que yo empecé a trabajar en una productora en la que entró Pablo después, que es en la que compartimos nuestras primeras experiencias juntos, todavía había un departamento que se llamaba Departamento de Compatibilidades, porque había que hacer builds específicas para los StarTAC, para los Nokia 1100, para los teléfonos monofónicos de 4 voces, de 16 voces, y eso era en el 2005. Hoy, 15 años después, eh, estamos como en un universo que parece totalmente venido de otra galaxia en cuanto a lo que fue el desarrollo telescópico de las posibilidades técnicas, no solo de los videojuegos móviles, sino de todos los videojuegos en general. Eh, y bueno, y en realidad fue por ahí que yo me vinculé un poco también con el mundo de la animación y con gente que está más relacionada bueno, a los lenguajes lineales, si se quieren. Y en realidad, bueno, había pensado un poco de eso, hablar hoy, de algunas singularidades que hay entre los lenguajes lineales, como puede ser el cine o la animación en un sentido tradicional, y los videojuegos. Y después pensé que esa charla se iba a agotar muy rápido, porque en realidad en un encuentro de gente que está o interesada o directamente vinculada o recontra empapada de lo que es el quehacer de audiovisual, y incluyo en eso a lo interactivo y lo lineal, ya recontra conocen las singularidades que tienen. Entonces, si bien quizá yo no preparé una ponencia, punto, eh, pero tampoco preparé como una presentación de un caso puntual. En algunas de las ponencias que se van a hacer hoy, por ejemplo, creo que más tarde hoy, corregime Pablo si me equivoco, van a estar Alejo y Alfredo. Exacto. eh, sí, que van a estar hablando, si no me equivoco,
de la experiencia de Dos Pajaritos, que es una serie animada para la que compuse música, que la terminamos el año pasado, y hice también el diseño de sonido y la pos, ahí medio que hice todo. Al final del proceso, debo decir, tuve un bebé y mi vida se puso como en stand-by, y ahí me dio una mano Daniel Jafalián, que es un peso pesado acá del diseño de sonido, y mi amigo Pablo Notaro, que es un poco mi socio. Eh, y, ¿Y qué más? Y bueno, con Alejo actualmente estamos también trabajando en una serie, que no sé si se puede decir el nombre, pero bueno, lo voy a decir igual, se llama Peregrino, que también es una animación. Y por otro lado, creo que ayer estuvo Gerson hablando, o va a estar hoy, no estoy muy seguro. Estuvo el martes. Ahí está. Bueno, con Gerson estamos trabajando de forma independiente en algunos juegos, en dos juegos en particular, que están financiados por fondos estatales, y trabajamos de forma permanente en el estudio Ironhide, en el cual él es game designer, y bueno, creo que habló de Iron Marines en particular, de la experiencia. Sí, correcto. Como verán, nuestra comunicación no es fluida, pero no es precisa. Pero bueno, entonces, como teniendo la pata metida en muchos mundos simultáneamente, no es lo único que hago, es lo único que menciono acá, porque este encuentro está apuntado a eso. En realidad acabo de repensar en lo que iba a hablar. Perdonen que todo sea así un poco desprolijo, pero vi las ponencias de Mariana y su equipo sobre el Mumi, y la de Alejandro de recién, y dije, bueno, tiro la chancleta, porque después de semejantes exponentes no hay forma de hacer algo así, flashy, y que venda. Así que va a ser como holgada y espontánea esta ponencia. Eh, yo lo que pensaba es que Alejandro mencionó una figura que es interesantísima, que es la de Technical Artist. Hoy en día, específicamente el universo de lo no lineal, de las realidades expandidas, de un tipo de software que se llama de cruce de plataformas, o cross-platforms, o middlewares, que habrán escuchado hablar, hace que el diseño de sonido, y cuando digo diseño de sonido, también corre esto para la gente que modela, para la gente que ilumina, para la gente que diseña, eh, se vuelva como indispensable para esos quehaceres, encontrar formas como de integrarse con áreas más técnicas, que involucran scripting, que involucran lenguajes de desarrollo, que involucran comunicaciones directas con programadores, y que no siempre los que venimos de escuelas más viejas estamos familiarizados. Entonces, en lo que pensé es en hablar un poco de cuáles son las alternativas. Digo, por supuesto que está la alternativa académica, es decir, formarse en esos lenguajes, si se quiere, más técnicos, o de código. Yo me acuerdo que una vuelta, volviendo de Playa Hermosa en el ómnibus de hora y media, en la época que todavía viajábamos en Bondi y íbamos a Playa Hermosa, Gerba me dijo, en el futuro se va a hablar código como hoy se habla inglés. Si no fue así, fue parecido. Y me pareció interesantísimo. Yo hoy en día, si bien he ido como agarrando algunas partes infinitesimales de la terminología y de las mecánicas, estoy a siglos luz de comprender ese tipo de lenguajes. Entonces, lo que pensé es en conversar un poco, y acá me encantaría que la gente si hay gente conectada, como se habla inglés, dijo Gerba, hasta hoy todavía no sé.
estamos más o menos en la misma. Yo a las trompadas he ido aprendiendo algo de código, pero la verdad es que lleva tiempo. Entonces, de lo que quería hablar era de algunas, como algunas trampas, unos workarounds o unos cheats que yo he encontrado para trabajar en sincronía o haciendo ese tándem con los equipos de desarrollo y de integración. Y acá me estoy refiriendo específicamente a videojuegos, no a lenguajes lineales, donde todo está más dentro de control, ¿no? No sé si me explico, pero el punto es, si hay gente conectada a esta charla que está metida en el universo que tiene más que ver con el desarrollo, la programación, la integración, las mecánicas, no tanto el game design, sino la parte más dura. Ver cómo lo resuelven ellos con sus productores de audio o con sus proveedores de audio. Y yo les cuento un poco cómo lo resuelvo yo. Por un lado, entonces, pensé en mostrarles un proyecto del que se va a hablar hoy y del que tuve autorización, Pablo, quédate tranquilo, de Alfredo, que es Dos Pajaritos, una serie que ya se estrenó en Colombia y que creo que es una coproducción. En este momento ya sé que no estoy compartiendo pantalla, pero lo voy a hacer. Es una coproducción uruguayo-argentino-colombiana. Ya se estrenó en Colombia, creo que está por estrenarse en Argentina, eso lo va a esclarecer Alfredo y Alejo en un ratito, y luego se va a estrenar en Uruguay. No tengo idea por qué en ese orden, pero así se dio. Y bueno, como les decía, fue un proyecto de animación. Voy a ver si puedo compartir pantalla, tiene que haber un botón acá. Bien, ahí estoy compartiendo pantalla. Entonces, voy a mandar el video para acá. Este es el proyecto, es una animación en el sentido tradicional, tiene una introducción, unos personajes. ¿Se está viendo? Sí, sí, se está viendo sin problemas, Bruno. Fenomenal. Voy a compartir audio también. Tengo que hacer un cambiecito acá. Ok. Entonces, cuando trabajamos en universos lineales, las cosas ya sabemos cómo son. Tenemos una línea de frames, que podríamos manejar la línea de tiempo, pero no se maneja así. Se preguntan los frames y tenemos una barra que es frame por frame, y si vemos que algo nos quedó fuera de sincro, vamos y lo arreglamos al dedillo y lo ponemos en el frame exacto que va y no hay cómo errarle. Entonces tenemos cierto control sobre los eventos que están... No se está escuchando, aviso porque no estoy compartiendo sonido todavía. Tenemos cierto control, no, el control absoluto, y sobre esto hay mucho escrito, hay autores como Michel Chion, Walter March, no sé, que han escrito de todo sobre esto, es interesantísimo. Pero si esto se fuera al universo de los videojuegos, bueno, además tenemos control absoluto sobre la mezcla. Yo en particular, en este proyecto, y este proyecto, que así como lo ven, está recontrapoblado, no es el proyecto más poblado en el que yo he trabajado. Pero yo, por ejemplo, acá tengo, por un lado, el control de todos los elementos de entorno, o sea, de paisaje sonoro por separado, pero además tengo cada elemento de la fauna independiente. Entonces, mi control sobre la mezcla es absoluto, soy como un semidios acá. Ahora, ¿qué pasa si esto fuera un juego? Es el jugador el que hace su experiencia, es el jugador el que va a estar más o menos cerca de una arboleda con determinada fauna, o que se va a dar intencionalmente contra un tronco cientos millones de veces y va a saturar el paisaje sonoro de golpazos contra la madera. Entonces, en realidad, él es en última instancia el que está siendo el diseñador de sonido final. Yo fui más, yo a veces digo, como en broma, ¿no? que es una cosa muy diferente en un entorno no lineal o en un videojuego ser diseñador de sonidos
que ser diseñador de sonido. Y para recuperar el rol de diseñador de sonido en un videojuego, hay que hacer un trabajo extra eh, que no siempre se consigue además. Hace poco Audiokinetic, que es un desarrollador de este tipo de software de cruce de plataformas, publicó un artículo que se llamaba como Reempoderando a tu diseñador sonoro. Entonces, ahora si quieren escuchamos un poquito de eso. Desafíos que vamos a encontrar en universos no lineales, ¿no? En videojuegos. Por ejemplo, la pérdida de control en la mezcla, la fatiga por repetición de elementos que se dan con una frecuencia muy alta de reproducción, como pueden ser dispasos, pasos, respiraciones, cualquier cosa, ¿no? Pérdida de control en el balance espectral, ¿no? De repente las cosas se pueden llenar de elementos graves y es muy agobiante para el escucha. Sin embargo, todo esto se puede controlar, pero lleva trabajo. No es como en un proyecto lineal que agarramos nuestro programa de mezcla y controlamos con ecualizadores y volúmenes y etcétera, etcétera, todos los aspectos del programa sonoro, sino que estamos librados a la actividad o a la interacción del jugador. Y bueno, y después elementos no previstos, ¿no? Eso que a veces creo que hay como una categoría en YouTube, que suben demencias que encontró un jugador que de repente, no sé, salió volando porque hizo algo que no estaba previsto en el desarrollo. De esto no sé si vamos a llegar a hablar, así que no importa. Pero bueno, volviendo a esto, vamos, no sé, por ejemplo, a un área acá del episodio. Si yo pongo acá solié los elementos de entorno. Solo los elementos de entorno es esto. Díganme si se escucha algo. Una nadita, ¿no? Casi nada. Si los pongo fuerte. ¿Se escucha? Sí. Okay. Entonces, como en este episodio en particular la lluvia era un elemento narrativo importante, yo creé específicamente un bus, que no sé dónde está porque ya hay mucha cosa acá, específicamente para el clima. O sea que en este momento no estamos escuchando la lluvia. Bueno. Y así, todo por separado, todo junto, sería como esto. En fin, todo lo puedo ver una y mil veces, decidir dónde están los planos, acomodarlos a mi gusto, que el director los vea, que me haga sus devoluciones y volver y ajustarlo. Ahora, si yo sacara renders de cada evento que está sonando acá y se lo mandara a un equipo de desarrollo así nomás, va a haber un recurso, si estamos hablando de un equipo de programación que tiene por lo menos 3, 4 programadores trabajando en simultáneo. Va a haber uno que se va a encargar de la integración. Entonces, yo ya perdí el criterio de mezcla, porque él lo integra, lo pone al volumen que viene por defecto, y después si bien Unity tiene o el lenguaje que sea, ¿no? Tiene su comportamiento respecto a la distancia, y eso de alguna manera determina el volumen en relación a la escucha, yo no tengo otra opción que testearlo, ver qué está pasando, hacer yo una devolución, el integrador hacer una corrección, o el programador, y eso enlentece muchísimo el proceso. Entonces, yo lo que he ido aprendiendo a hacer, hay un método ideal, una herramienta que se desarrolló para sortear esta etapa intermedia, que son como APIs
que se integran al código y entonces me permiten a mí ir haciendo cambios en tiempo real. ¿Sigo compartiendo pantalla? ¿Estoy acá? Sí. Sí, Bruno, sí, sí. Entonces, una cosa que yo preparé para hoy fue esto, una simulación de lo que pasaría en dos pajaritos si yo enviara este proyecto a ser integrado en un eventual videojuego. Entonces, por un lado, yo creé unos eventos que contienen el viento y los insectos. ¿Se está oyendo? Sí. Ahí, el volumen un poco. Eso lo subí un poquito. Por otro lado, tengo un parámetro del juego que es la distancia a los árboles. Imaginando que estamos lejos de zonas con fauna de aves, ¿no? Entonces, a medida que ese valor se acorta, van apareciendo unos pájaros, y cuando el personaje abre la valijita, reproduce este evento, y cuando la prende, se reproduce ese evento, y cuando se detiene, todo se detiene. Este tipo de motores, bueno, hay otros como Fmod o Master Audio, que es el que usamos en Ironhide. Este tipo de motores a mí me permiten hacer un export. Por supuesto que si en tiempo real yo estoy reproduciendo esto, pero, por ejemplo, me parece que el viento está muy alto, puedo venir acá, mi evento viento, y bajarlo, y entonces no le tengo que escribir al programador y decirle, che, el viento queda altísimo, o filtrarle un poco los graves. Lo hago todo, hago un rebounce y ya el proyecto de Unity, que tendría que estar compartido en la nube, queda actualizado. Nos ahorramos toda la instancia de teléfono descompuesto en general, que es, yo mando los assets, a mí me devuelven un test flight, yo lo pruebo, lo devuelvo con notas, porque miren, por ejemplo, en Ironhide nos manejamos así. Si bien hay un motor que es el Master Audio, que nos facilita muchísimo la tarea, lo manejamos de esta manera. Me van describiendo los sonidos, yo los diseño en base a capturas que puedo descargar de acá. Este juego se lanza mañana. Y yo acá dejo notas en las que especifico determinadas cuestiones que yo conozco, sé que se pueden hacer en Unity a través de scripting, pero no las sé hacer. Entonces, estoy sobrecargando al equipo de desarrollo con algo que en general, la verdad es que les reembola. Debe ser la papa caliente del equipo. Tipo, ¿quién se va a fumar este cigarro? ¿No? Entonces, lo ideal para mí sería trabajar con este tipo de herramientas, que son visuales, que son intuitivas, rápidas, y que me permiten a mí tener un control total sobre cómo va a ir quedando integrado el diseño de sonido en el juego en tiempo real. ¿Cuál es el problema? Que para uso comercial o para su uso en industria no son nada baratas. Entonces, la verdad que yo la forma que he encontrado ha sido aprender cuáles son las posibilidades que hay, aprender un poco leyendo los manuales de Unity, leyendo los manuales de Visual Basic y C#, etcétera, un poco cómo se hacen, pero después la verdad es que llego a un punto en el que yo le tengo que expresar de manera prosaica al programador cómo es la mecánica que yo quiero que se implemente. Y entonces, yo personalmente, que soy un analfabeto
de código, no puedo decir que tengo la palabra final sobre lo que pasa con el diseño de sonido. Y perdonen la nota agria, pero ahora estuve con el test flight del juego que se lanza mañana y encontré cosas. Y ya no hay tiempo para que yo updatee la build. Son detalles, ¿no? Son ínfimos. Pero en un proyecto lineal yo lo hubiese cambiado a último momento y le hubiese dicho, no sé, a Alfredo, a Germán Tejera, que creo que va a estar hoy también, che, hice cambios, te mando un render nuevo. En cambio acá no podemos reabrir la build, sacarlo para todas las plataformas, y este tipo de herramientas sí me lo permiten. Corolario, si a ustedes les interesa el diseño de sonido y ya están un poco metidos en el universo de la escritura de código y eso, arrancan con ventaja, o sea, tómenlo como un potencial invaluable, porque yo ahora tengo que hacer como el otro camino y realmente me interesa. En este momento tengo poco tiempo, pero a mí realmente me interesa aprender código, específicamente código orientado a sonido. Y me parece que esto se vincula un poco con lo que decía Alejandro de Technical Artist. Hoy en día es tan importante la parte plástica del diseño como la parte técnica, pero no por una cuestión de ser un caprichoso de lo técnico, sino porque esa es la manera que tenemos de hacer algo verdaderamente terminado o que verdaderamente responda a nuestra visión global. Y no sencillamente a cómo quedó integrado al final. Por último, no sé, yo tenía algunas cositas más, pero no sé si estamos a tiempo. No, tenemos tiempo, dale tranquilo, no hay ningún problema. Una cosa parecida, por ejemplo, pasa con la música. De música hay como una diversidad de abordajes. Ahí está. Que por supuesto que en el mundo lineal sabemos cómo funciona, ¿no? Nosotros sencillamente podemos seguir la narración visual con una composición o hablando con un compositor. Hace poquito empezamos con Alejo, que es co-creador de Pajaritos, un proyecto que se llama Peregrino, y está en pañales, ¿no? Está en cero. Entonces yo propuse como una ideita musical así muy rudimentaria, se la mandé a aquel, fui para la casa y por milagro de esas cosas recontra, se casaron mucho, así como la estética visual y la musical. Entonces dijimos, bueno, la cosa va por acá. Y se nos ocurrió una idea que en ese momento nos pareció una genialidad. Como Alejo es músico también, de hecho dio el examen de ingreso a la escuela de música y lo aprobó, dijimos, mira, hagamos esto, yo te paso bloques de 4 compases por secciones, por ejemplo, sección de percusión, sección de cuerdas, sección de vientos, guitarras, y te paso inflexiones armónicas, ¿no? De repente partes que iban como más a climas más apesadumbrados, o más tensos, o más disonantes, y te paso esos bloques y vos después como un Lego agarrás y lo armás. Y fue un desastre. La verdad es que lo quisimos hacer, pensamos que teníamos la solución mágica, pero este es un abordaje que existe en el mundo de los videojuegos, ¿no? Es lo que se llama la resecuenciación horizontal. Y bueno, fue un desastre en un entorno lineal. Sin embargo, funciona muy bien en entornos no lineales. Les quería entonces hablar un poquito de música interactiva, si es que hay tiempo, igual lo hablamos rápido. Bruno, después de vos nos vamos a tomar café, así que dale con tiempo. Liquido esto y después abrimos a charla, si se puede, o nos vamos a tomar café o mate. Bueno, para los que sean unos carcamanes como yo, el Monkey Island es un título que seguramente conocen. Lo interesante de este juego
es que se creó por iniciativa de los compositores, que fueron Michael Land y otro del que no me acuerdo, un motor de implementación de música, que en esa época era MIDI, que era un motor de música interactiva que respondía a lógicas de compás, y que además podía reproducir frases que estaban escritas en MIDI en diferentes instrumentos, que eran del General MIDI, que suena horrible, pero eso era una maravilla, porque de repente salías de un lugar, y si la frase musical no había terminado, la frase musical salía, esperaba terminar una sección de, yo qué sé, 4 o 8 compases, y recién ahí íbamos pasando paulatinamente a otro tema musical, pero con una continuidad impresionante. Esto pasó en el 91 y no fue hasta el 2000 y algo que aparecieron los motores, los middlewares, que se volvió a retomar como este tipo de interacción tan profunda. Algunas técnicas que se conocen, y esto puede servir por si hablan con, o por si van a encargar música. Una es la remezcla vertical. El problema de este tipo de técnicas es que sí requieren de una herramienta o de un trabajo del equipo de desarrollo específico. Pero la remezcla vertical consiste lisa y llanamente en capas, en un mismo tema exportado en capas, que pueden ser 2, 3, 4 o más, muchas más de hecho, que van entrando y saliendo de acuerdo a la situación en la que se encuentra el jugador, o a la interacción del jugador. Yo puse como ejemplo en el motor acá el Dota. No sé si esto va a funcionar. A ver, creo que lo tengo acá en el Soundcaster, el Dota. Ahí está. Tenemos parámetro de tensión. Entonces, esta es una batalla, ¿no? Claramente. ¿Está? Y a medida que aumenta la tensión, va entrando otra capa que es mirá que está súper alto y no se te escucha. Perdón, ¿qué decía Gerba? No, que estaba súper alta la música y lo que vos decías sobre la música casi no se escucha. Ok, bajo acá. Esto está muy alto. Entonces, acá es como un elemento muy rudimentario. Es una situación muy, muy básica. Hay una capa principal, que no sé por qué está reproduciendo eso, pero no debería. Hay una capa principal, que es esta. Tengo que cerrar esto. No sé por qué reproduce. Que cuando la tensión está en 0, pierde la percusión. ¿Sí? Esa es toda la... Una y la otra. Son diferentes. No sé por qué no la está cargando. No importa. Pero es una forma bastante simple como de hacer una mezcla en tiempo real. Hay otras estrategias que son más complejas, como la secuenciación horizontal de loops, o el crossfading simple, que es lo que hicimos durante muchísimos años y que se sigue usando porque es muy efectiva. Se compone pensando en que la música va a transitar de una sección a la siguiente, y se usan en el medio lo que son stingers de transición, que son segmentos compuestos específicamente para suavizar el cruce entre un segmento musical y el siguiente. Lo que tiene de bueno esto en términos de costo o de complejidad es que es muy fácil de implementar. Todo esto, por ejemplo, la resecuenciación horizontal,
que requiere que los cambios se den a final de compás implica o que usemos un motor o que el programador tome el tiempo de la negra, ahí ya nos ponemos bastante técnicos, tome el tiempo de la negra, haga una variable y que espere esa cantidad de tiempo antes de hacer cualquier cambio. Supongo que se entiende más o menos, pero el costo es en complejidad y en tiempo. Pero bueno, nada, me interesaba más hablar de lo anterior a lo que hablamos cuando hablamos de interactividad musical, sino más bien en esto de cómo resolver esa transducción, digamos, de lo puramente sonoro a la integración en un entorno de videojuego real. Por ahí iba mi tema, no sé si quieren plantear alguna pregunta. Bruno, tenemos varias preguntas, te las voy leyendo y Sí, vos vas respondiendo. ¿Sí? a La ver primera si dejo de es, compartir se siguen sumando y preguntas. La dejé de primera compartir. es, ¿qué Sí, instrumental barra herramientas podrías recomendarle a alguien que quiere lanzarse a explorar el mundo perdón que lo voy a leer de vuelta porque le leí muy mal. ¿Qué sí. instrumental barra herramientas podrías recomendarle a alguien que quiere lanzarse a explorar el mundo del diseño sonoro? Sin dudas, Reaper como DAW, que es gratuito, que es las versiones 5. Son las gratuitas. Si no, las pagas son muy baratas y bueno, y a partir de ahí es explorar. Después, lo que hay que explorar es el universo de la síntesis. Hay muchos sintetizadores gratuitos. Serum no es gratuito, pero es súper potente. No sé si es caro en particular. Y después, para la composición musical, existen librerías también gratuitas muy buenas que se reproducen desde Contact, que es un sampler. El sample player de Contact es gratuita y es gratuito, y muchas de las librerías son gratuitas. Obviamente, cuanto más compleja se pone una herramienta, empiezan a ser pagas. Esto es un buen comienzo. Y después, suites de plugins. Pero lo bueno de Reaper es que viene con una suite de plugins muy interesante, que viene como son nativos de Reaper y son gratis también. Entonces, yo creo que con estas tres es un puntapié inicial. Después el mundo es infinito y yo quedo a las órdenes para cualquier consulta porque, digo, un poco como me presentaba Pablo hoy, a mí algo que me resulta fascinante es eso de como de chapotear en distintos, como en distintos lenguajes. O sea, me divierte mucho. Yo sé que me pierdo de especializarme en uno en particular, ¿no? A veces siento que los videojuegos se han puesto tan complejos a nivel técnico que tendría que poner el foco ahí. Pero la verdad es que me encantan todos y hay veces que no sé, me pongo a hacer este diseño sonoro para una animación y me reenamoro y quiero dedicarme a eso y bueno. Bien, te leo Pero la siguiente pregunta. Hay un comentario que te hago llegar. Dice, excelente el universo sonoro del Kingdom Rush. Es muy pegadiza la música y muy expresivo el ambiente que se va generando en la interacción del juego. muchas Pregunta, gracias. ¿también grabás tú las voces? ¿Grabás folies Bueno, también? yo no preparé ninguna presentación fans. Las voces, algunas sí, algunas no. Recientemente, en el proyecto que se va a lanzar mañana, necesitábamos, hay una pelea que se da como en un estadio de orcos, entonces, esto fue pre-pandemia, obviamente, fue todo el estudio de Ironhide, que son como 50 personas, y hicimos de ogros en un estadio. Entonces, algunas de las voces sí, las que son en inglés nativo no, las graba Sean Crisden, que es un grosso, que es como el hombre de las 1000 voces en Estados Unidos. Pero después, cuando las papas queman y el launch es mañana,
las grabo yo acá o en otro estudio, pero sí, yo y mi compañera y mis amigos y un poco el actor vocal principal es Xiang, pero algunas se graban acá. Con los Foleys es lo mismo. Con los Foleys parecido, mira, acá tengo unos Foleys del Kingdom Rush. No sé si se ven, es un machete. Y los pajaritos los hicimos con chifles de este tipo. Sí, sí, los Foleys en general los grabo yo. También se trabaja con librerías porque no, en general no puedo prender una bola de fuego acá en el estudio. Entonces, Foleys 50-50. Hay un sitio que está increíble que se llama asoundeffect.com, creo que es así, que no son librerías gratis, pero son una masa de lo buenas que están, y no son caras. De repente por $20 compras terrible librería. Y lo otro que sí les puedo recomendar, esto vale mucho la pena, aunque es muy pesado, deben de conocer Sonys. Ahí está. Acá tengo el link exacto. Sonys, que es como un conglomerado de diseñadores sonoros y de estudios de producción de sonido, comparte todos los audios, o sea, como pequeños paquetes o freebies de sonidos desde el 2015 hasta la última GDC, que pesan cada uno 7 gigas, o sea que imagínense, son todos gratis y libres Creative Commons, o sea que los pueden usar en proyectos comerciales. Y son impresionantes. Y si te gustan mucho los sonidos, seguís al autor, y en general en A Sound Effect los vas a encontrar. A Sound Effect un poco nuclea a un montón de estudios y tiene así material de librería muy bien diseñado. Lo cierto es que no, cuando vos estás trabajando en un proyecto que tiene un deadline duro, a mí me encantaría, ¿viste?, salir a grabar aviones al aeropuerto y ese tipo de cosas. No siempre tenés ese tiempo ni ese presupuesto. Entonces, el laburo está como a medio camino entre material de librería y material sintetizado también, material procesado. Yo he hecho, no sé, puertas de piedras de catacumbas ancestrales arrastrando un ladrillo en el patio de mi casa, y después haciendo mucho pitch y enfatizando graves, y después está en el sentido común y las ganas que tengas de hacer lío con el sonido, que es lo más divertido. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo crees que ha evolucionado la importancia del diseño sonoro dentro de Uruguay? ¿Mejoraría ciertos aspectos? Dentro de Uruguay Sí. es una pregunta interesante. Y la verdad es que creo que en Uruguay todavía no se le ha dado la relevancia que se le ha dado en otras partes al sonido. Porque, ¿qué pasa? O sea, se le da a la hora de que vos recibas de repente una propuesta o una demanda o una iniciativa de parte del equipo de dirección o de desarrollo del game designer. Pero de repente lo tenés que hacer para allá. Y hacer para allá implica que un programador haga un script con un sistema de mecánicas re complejos, y después no tenés ese tiempo. Y vos decís, che, podemos hacer que esto sea de tal o tal manera, y vos sabés que se puede hacer, pero no hay tiempo para hacerlo. Entonces, capaz que sí, yo no estoy al tanto de proyectos que tengan el nivel de inmersión que yo de repente pruebo, no sé, en juegos que no son, sí son de mayor escala, ¿no? Pero, no sé, hace poco empecé a jugar uno que se llama Dead Cells, no sé si lo conocen. Y ya el manejo de los reverbs es como mucho más cauteloso, y se le pone como más cariño a eso. Entonces,
es un poco agreta mi visión al respecto, ¿no? También es cierto que el sonido es la última etapa, ¿no? O sea, vos vas en animación también, vos podés ir diseñando sobre un animatic, pero si vos querés clavar los sincros y las texturas perfectas, tenés que trabajar sobre versiones que estén en el Beta Gold o que estén en el RC, que es el Release Candidate, o sea, que ya estén en una etapa muy avanzada del desarrollo, si vos realmente querés hacer un sonido que digas, me caso con esto que estoy proponiendo. Entonces, no es compatible que te digan que en 6 horas tenés que entregar un sonido que genere una experiencia, ¿no? No sé si me explico, creo que sí. Sí, creo que está claro. Te paso la siguiente. ¿Crees que vuelcas en tus proyectos siempre lo anteriormente aprendido o cada pieza es un desafío de exploración? A ver, muchos de los rumbos que tomo son los que conozco que ya funcionan, ¿no? O sea, voy por ahí. Sí, sé que, por ejemplo, hay una cosa, no sé, si alguno está medio involucrado ahí con el diseño de sonoro, habrá escuchado hablar de Walter March, que Walter March hizo como una analogía o un paralelismo entre la paleta cromática de lo sonoro con la paleta cromática de los colores. Entonces, él dice que los sonidos tonales, y esta es una definición de Pierre Schaeffer, que es un viejo francés, un viejo compositor de música concreta, de hecho creo que es el pionero de la música concreta. Él decía que los sonidos tonales, ¿no? Los sonidos que tienen como un elemento así tonal bien, como bien definido, ¿no? Tienden a ser, a provocar una respuesta emocional mucho más directa que los sonidos complejos. Ahí está, ahí alguien lo puso. Eh, que, que los sonidos de masa compleja, como pueden ser el viento o la lluvia, o no, sonidos que están compuestos por tantos armónicos que suenan como es ruido blanco, ruido rosa. Entonces, yo una cosa que encontré que me re sirve para darle carácter a, yo qué sé, un disparo, es agregar sonidos tonales. Si volvemos a esto que les había mostrado hoy, voy al Soundcaster. No estoy compartiendo pantalla ahora, ¿no? Pero comparto ahí. Perdonen, pero como Ahora me sí. divierte esto, vengo para acá. Por ejemplo, fíjense, no, esto capaz que me sale mal, pero vamos a subirle volumen. Esto está lleno de sonidos de masa tonal compleja, pero deberían, si yo lo hubiera hecho siendo fiel a lo que a mí me parece que está bueno, deberían tener pequeños elementos tonales mechaditos por ahí. Sienten, ¿no? En realidad es una valija abriéndose. Pero la forma que yo encuentro de darle carácter es agregar elementos tonales, o en el activado. Está lleno de, ¿no? Esas cositas a mí me parece que son lo que le dan carácter a una explosión. Hace poco, perdonen, organización y loops, a ver. O no sé, a ver, capaz que lo puedo abrir de acá y es más rápido. Había una explosión de un personaje. Estos son trabajos. Ambiente de fantasma, Damián, Coso, Agua, 50-50. Este es el proyecto en el que estamos con Garabato, Beaver, Squirrels, Back. No lo encuentro. Peregrino. Qué macana. Main menu. Déjenme ver. Última oportunidad. KRL 18. No me acuerdo. Es un teleport. No me acuerdo qué era, che. No me acuerdo. Era una explosión súper simple. No sé, pero ahí de nuevo están, ¿no? Están como los chiflidos mezclados con chifliditos, que son... No, eso no es. Pero
En fin, eso. Hay algunos caminos a los que voy como son mi por defecto, y otros que son un desafío. Por ejemplo, con los chifles estos, voy a dejar de compartir, que son los que usamos en pajaritos. Fue una búsqueda larga. No sé si la clavamos al ángulo. Yo había inventado unos que los hacía con goma eva y guantes de látex que sonaban mejor, pero siempre que los hacía sonaban distintos. Entonces me hubiera encantado trabajar con esos, pero terminamos encontrando a unos holandeses que fabrican estos. A ver si... Y que siempre suenan igual. Entonces ahí hubo una búsqueda larga, y la terminamos resolviendo así. No, hay veces que no tengo la menor idea de por dónde va a ir, que realmente la tengo en blanco y tengo que empezar a hacer una búsqueda de cero. Bruno, te transmito, ya vamos a ir cerrando la cantidad de preguntas, quedan dos, una es más cortita que la otra, pero van como por caminos un poco similares. ¿Dónde o cómo recomendarías aprender síntesis desde Uruguay? Se puede hacer gratis, eh, como decía Alejandro en la ponencia anterior. YouTube está plagado de videos de síntesis. No tengo ni idea, pero si buscas The Basic of Synthesis BST, vas a encontrar tutoriales de 1 minuto a tutoriales de 1 hora. Digo, yo estoy a las órdenes para arrancar con las básicas, es muy simple, las cosas arrancan de un oscilador, un filtro, un oscilador de baja frecuencia y una salida, no mucho más. De ahí la cosa se va poniendo cada vez más rara, síntesis granular y de todo, pero todo está tutorialeado en YouTube. Arrancaría por ahí, por agarrar un sinte bien simple, como, no sé, yo tengo algunos gratuitos acá. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, No, ¿no? todavía no. Compartir pantalla. Por ejemplo, a ver. Eh, estos son justos, son horribles. Hay un montón de sintetizadores gratuitos, hay que buscarlos, y no son nada complejos. Se busca y se empieza a experimentar. La verdad es que el mejor camino es lo autodidacta en eso. Y por suerte hoy vivimos en tiempos donde todo es aprendible en un par de clics. Bien, Bruno, te paso la última pregunta. Sí. ¿Cuál es el panorama actual del diseño de sonido en el Uruguay y cuál es nuestra posición a nivel continente? Entre paréntesis, la pregunta de Santiago Betancur, que manda un saludo además. ¿Qué hace Santi? Qué grande, un valor de la carrera. Bueno, yo acabo de cambiar hace 15 minutos mi percepción del panorama actual, a partir de la charla de Alejandro. La forma que yo encontré de desempeñarme full time como diseñador sonoro es un poco ese como multilenguaje, ¿no? Yo trabajo solamente de forma independiente, no estoy en este momento trabajando por contrato para nadie, al margen de la docencia. Y la forma que encontré es trabajar en proyectos de videojuegos, y si me llaman para presentarme o presentar una carta de intención a un fondo concursable de una animación, y si tengo disponibilidad, agarro viaje. Publicidad no hago, por suerte, pero también he hecho alguna cosita de diseño, de postproducción. El panorama para mí es bueno, en tanto, por lo menos este es mi caso, ¿no? En tanto abras el espectro de los proyectos en los que participás. Voy a investigar en
la semana que viene seguramente, cómo están las redes que compartió Alejandro, que me parece que hizo una ponencia interesantísima y del carajo, que sumó por todos lados. Yo me hubiese quedado escuchándolo hablar una hora más, porque quizá yo trabajo para algunos estudios en Brasil también, y quizá haya una manera de tejer un poco más como la trama de los desarrolladores con los que se trabaja. Yo acá en Uruguay trabajo casi exclusivamente para Ironhide, y después estos proyectos que se financian año a año, que ahora estamos haciendo 2 con Gerson y estoy haciendo 1 con el Anglo. Pero el panorama no es malo, lo que sí, a mí personalmente, me implica no focalizarme en un solo lenguaje. ¿Se entiende? Bueno, Bruno, gracias por la charla. Hubo Por un montón de favor, preguntas. perdonen porque haya sido tan rudimentaria en comparación con las de antes, pero lo bueno es que estuvieron tan buenas que era imposible de levantarlas, y dije, soltémonos. Bruno, desde mi perspectiva, tuvo puntos muy álgidos, como cuando sacaste el machete. Creo que nadie se va a animar a irte a hablar malos términos por algo a tu casa, ¿no? Bueno, Pero haber espero que haya mostrado quedado grabado el machete. Ahora lo voy a haber hacer. mostrado cómo generás algunos sonidos con objetos. Bueno, no es que un machete sea un objeto cotidiano, ¿no? Pero con objetos caseros, como por ejemplo. Sí. Por ejemplo, las alas de los pájaros se hicieron con un palo atado con una cámara de bicicleta a un montón de guantes, algunos de los cuales tengo que tener por ahí tirados todavía, guantes de cuero y pedazos de cosas que los agitabas así, decían y sí, no sé, las cosas. Tengo un carro de súper lleno de cacharros, para hacer metales y cosas, maderas, de todo un poco. Bueno, eso es como otro consejo para los futuros diseñadores sonoros, ¿no? Vayan consiguiendo objetos y guardándolos por algún lugar que seguro les van a servir. Eso es preproducción, y es algo que yo le diría a los desarrolladores, que piensen que el sonido no es poner un WAV arriba de un evento, que piensen en cuál va a ser la mecánica que va a involucrar ese sonido. O sea, ¿qué voy a necesitar? ¿Cuántos sonidos, cuántas variaciones de un sonido voy a necesitar para no fatigarme al escucharlo? Todo eso pensarlo antes, no en el momento en el que digo, che, necesito sonido para tal cosa, porque también va a ayudar a desarrollar la narración a nivel acústico y a explotarla. Entonces, está bueno involucrar el sonido en etapas tempranas. Sabes que eso es una cosa que creo que nos hablamos y que lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? Precisamente eso, la importancia de incorporar el diseño sonoro en los primeros momentos de desarrollo, por ejemplo, de un videojuego, para pensar que también qué cosas va a narrar el sonido, ¿no? Sí, Cómo también pero puede no solo, ayudar no solo pensar qué va a sonar, sino pensar cómo va a sonar. O sea, ¿y cómo voy a hacer yo para que esto suene así? O sea, por supuesto que el diseñador lo va a diseñar, pero ¿qué va a implicar de mí generar como esta mecánica? Eso es lo que me parece que es interesante, para no llevarse un chasco después. Bien, muchas gracias, Bruno, por estar de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, a los gurises nos vemos el lunes en clase. Ya saben, ojo que si no llevan las entregas, Bruno los espera con Voy un con machete. machete de una. Bien, vamos a hacer un corte de unos minutos y seguimos con la próxima presentación.